Durante siglos, el Océano Atlántico ha escondido secretos que ningún mapa puede señalar. Desde la superficie, su inmensidad parece pura, infinita, casi divina, pero quienes se atrevieron a cruzarlo en los siglos pasados sabían que sus aguas guardaban los pecados de toda una nación. Cuando las velas británicas se hinchaban con el viento y los cascos cortaban las olas rumbo al oeste, comenzaba un viaje que manchó de oscuridad la gloria del imperio. Los diarios de navegación describían rutas, cargamentos y tormentas. Lo que no escribían eran los gritos que el mar se tragaba cada noche. En las bodegas de esos barcos, donde apenas llegaba el aire, centenares de personas eran convertidas en mercancía. Hombres encadenados, niños asustados, mujeres que intentaban proteger a los suyos mientras el océano rugía afuera. En ese silencio impuesto, los británicos construyeron su riqueza y su vergüenza. El mar se convirtió en testigo y cómplice. Cada gota de agua parecía recordar un nombre, una historia no contada, un destino que jamás llegó a tierra firme. Algunos marineros juraban escuchar susurros en mitad de la noche, como si las olas repitieran lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Otros decían que, si mirabas fijamente la superficie del agua bajo la luna, podías ver rostros mirándote desde abajo, esperando justicia. Así comenzó la maldición del océano, un silencio tan profundo que ni el tiempo pudo borrar. Pero lo más perturbador no era lo que se oía, sino lo que cada noche, en la oscuridad de aquellos barcos, realmente sucedía. Los navíos esclavistas británicos zarpaban llenos de ilusiones y ambición. Los comerciantes hablaban de riquezas de ultramar, de una empresa civilizadora que, según ellos, traería progreso. Pero dentro de los barcos, las sombras comenzaban a tejer su propio relato. En ellos, la civilización se convertía en barbarie, disfrazada de disciplina y negocio. Desde los puertos africanos del Golfo de Guinea, miles de personas eran arrancadas de sus aldeas. El viaje hacia el Caribe y América podía durar meses, en condiciones inimaginables. Las bodegas eran jaulas húmedas. El aire, un veneno espeso que robaba la esperanza. Cada noche, cuando la tripulación dormía, el mar parecía moverse distinto, como si respirara con las personas ocultas en la oscuridad. Los marineros sabían que había algo que no podía contarse. Se les ordenaba callar, obedecer, fingir que nada ocurría. Quien hablaba demasiado era castigado o transferido a otro barco, donde el olvido era la única ley. En los diarios de a bordo, se evitaban ciertas palabras, mujeres, llantos, visitas nocturnas. Todo se resumía en frases frías como incidentes menores. Pero entre los marineros, circulaban historias prohibidas, contadas en voz baja bajo la cubierta, historias sobre las noches sin luna y los pasos que se oían cuando nadie debía caminar. Dicen que el océano absorbe todo, el sonido, la luz, la verdad, pero también devuelve lo que no puede guardar. A veces, el amanecer revelaba miradas vacías, silencios imposibles de sostener. Y así, cada travesía británica no era solo un viaje comercial, sino una procesión de fantasmas flotando sobre el agua. El imperio crecía, sí, pero su gloria se alimentaba del dolor que el mar no podía digerir. En lo más profundo de los barcos, donde el aire se volvía espeso y el calor sofocaba, estaban ellas, mujeres africanas separadas de sus familias, marcadas, encadenadas, reducidas a silencio. No había nombres, solo números o símbolos grabados en la piel. Sus cuerpos no eran vistos como personas, sino como propiedad, herramientas, mercancía que generaba ganancia para hombres que jamás conocieron el significado de la palabra humanidad. Pero incluso en la oscuridad, las mujeres conservaban algo que el miedo no podía robarles, la dignidad silenciosa de quien resiste. Algunas cantaban en lenguas que los marineros no entendían. Otras se miraban en la penumbra como buscando reconocerse, recordando las aldeas, las madres, los hijos arrancados antes del viaje. Esos cantos y miradas se volvieron sus armas invisibles, su manera de no desaparecer completamente. Cada noche, los pasos en cubierta recordaban su vulnerabilidad. Muchos sabían lo que sucedía y preferían callar. Otros, más crueles, se jactaban del poder que la impunidad les otorgaba. Pero entre ellas,
Las mujeres mantenían viva una especie de pacto sagrado, proteger la memoria. Prometían que un día alguien escucharía sus historias, que el dolor no quedaría hundido en el océano, y tal vez fue esa promesa la que el mar conservó, repitiéndola durante generaciones a quienes tuvieron el valor de escuchar sus susurros. Lo que pasaba en la oscuridad no era solo violencia, era también resistencia. En medio de la opresión más brutal, ellas tejieron los primeros hilos de una historia que el imperio intentó borrar, pero que el alma humana nunca olvidó. Las supersticiones marineras son tan antiguas como el mar mismo, pero ningún otro grupo de navegantes acumuló tantas historias malditas como los británicos que traficaban esclavos. Decían que algunas noches la bruma era tan espesa que el barco parecía flotar fuera del tiempo. En esos momentos, los marineros juraban escuchar voces femeninas pidiendo justicia o cantos que provenían del fondo del mar. Los capitanes mandaban callar a las tripulaciones, prohibiendo hablar de las presencias. Sin embargo, los rumores se extendían de puerto en puerto. Había quienes afirmaban haber visto manos emerger de las olas durante las tormentas, o sombras caminando sobre la cubierta cuando todos dormían. A veces, los instrumentos de navegación se descontrolaban, las brújulas giraban sin sentido, y más de un barco perdió el rumbo en calma total. Los marineros más jóvenes decían que el mar se vengaba, que cada pecado cometido en su superficie tenía un precio, y así, el océano se convirtió en un espejo del alma británica, vasta, orgullosa y profundamente manchada. Muchos regresaban delirando, jurando que las olas susurraban nombres y promesas rotas. Algunos se lanzaban al agua, incapaces de soportar el eco de los gritos que habían intentado olvidar. El imperio creía gobernar sobre los mares, pero cada ola recordaba que nadie escapa al peso de sus actos. Lo que para unos era superstición, para otros era el remordimiento que el viento no podía borrar. Años después de la abolición, cuando el imperio intentó limpiar su propia imagen, muchos documentos desaparecieron. Archivos completos de rutas, nombres y diarios de capitán fueron destruidos o guardados bajo sellos de confidencialidad. En los despachos de Londres, la historia se reescribía con tinta falsa, omitiendo crímenes, borrando rostros, sustituyendo el horror por la palabra progreso. Pero algunos testimonios sobrevivieron. En museos, en cartas privadas, en libros olvidados, aún se encuentran fragmentos que desafían el silencio. Hombres que confesaban su culpa en los márgenes de los cuadernos. Notas escritas por médicos de a bordo que hablaban de enfermedades imposibles de curar, no del cuerpo, sino del alma. La verdad estaba ahí, sepultada bajo siglos de indiferencia. Durante las investigaciones modernas, historiadores británicos y africanos hallaron pruebas de que las autoridades sabían lo que ocurría, pero fingían ignorarlo para no perjudicar la economía del imperio. Los diarios personales, las bitácoras de viaje y los registros administrativos no eran simples documentos, eran confesiones disfrazadas de orden. En ellos resonaban el miedo, la vergüenza y un deseo apenas visible de redención. La historia oficial quiso borrar la culpa, pero el papel no olvida. Las palabras escritas en secreto revelan una verdad que ni el mar pudo ocultar. Nadie puede construirse sobre el dolor sin que la memoria un día reclame justicia. Muchos marineros regresaron a Inglaterra creyendo que el tiempo borraría lo vivido, pero el pasado se les pegó a la piel como la sal del mar. Algunos no soportaron el silencio y confesaron en cartas dirigidas a familiares o religiosos lo que habían presenciado. Sus palabras eran un lamento, hablaban de noches sin sueño, de sombras en los pasillos, de canciones africanas que seguían oyendo incluso en tierra firme. Un viejo capitán escribió que cada vez que cerraba los ojos veía el reflejo de unas mujeres mirándolo desde el agua. No sé si fueron reales o fruto de mi culpa, decía, pero sé que el mar ya no nos pertenece. Él y muchos otros comprendieron demasiado tarde que el océano no perdona, solo refleja. Las iglesias del puerto escucharon relatos de marineros que buscaban absolución, pero no todos pudieron encontrarla. Algunos murieron en soledad. Otros comenzaron a hablar antes de enloquecer, dejando fragmentos de verdad repartidos por los pueblos costeros. Con el tiempo, aquellas confesiones se transformaron en leyendas,
contadas por generaciones de pescadores que afirmaban que el mar se llevó más almas británicas de las que jamás devolvió. El arrepentimiento se convirtió en una herencia, un recuerdo pesado como una cadena. Y aunque el imperio había levantado catedrales y universidades, no existía edificio capaz de esconder la deuda moral que aún flota sobre sus aguas. El 29 de noviembre de 1781, el mar cobró venganza. Ese día, el barco británico Song navegaba rumbo a Jamaica con más de 400 africanos encadenados en su interior. Cuando faltó el agua potable, el capitán tomó una decisión que marcaría para siempre la historia del imperio. Ordenó arrojar a más de 130 personas al océano para reclamar el seguro del cargamento perdido. No fueron considerados vidas humanas, sino pérdidas económicas. Durante días, los cuerpos fueron cayendo al agua mientras el viento permanecía en calma. Los sobrevivientes juraron que, tras cada lanzamiento, el mar se agitaba como si gritara desde lo profundo. Unos meses después, las corrientes comenzaron a devolver restos a las costas caribeñas, y las aldeas locales hablaron de un castigo divino. El océano, decían, había despertado. El caso del Song llegó a los tribunales ingleses, pero no se juzgó como asesinato. Los abogados discutieron cifras, pólizas, derechos de propiedad. Nadie habló de las mujeres ni de los niños que el mar había tragado, y aunque el capitán fue absuelto, algo cambió en la conciencia del pueblo británico. Por primera vez, las voces enterradas del Atlántico comenzaron a escucharse en Londres. El mito de la justicia marina se extendió. Los marinos decían que cada ruta cubierta por los barcos esclavistas estaba maldita, que los peces evitaban esas aguas, que las tormentas nacían allí donde se había derramado inocencia. Lo cierto es que, tras el Song, el comercio esclavista comenzó a mostrarse menos glorioso, y el imperio entendió que la marea moral empezaba a girar contra él. Hoy, cuando el Atlántico se ve tranquilo bajo el sol, pocos imaginan las almas que aún lo habitan. Cada ola que choca contra las costas africanas y americanas lleva consigo un susurro, una canción rota, la memoria de quienes nunca regresaron. El mar no olvida, y en su rumor constante viven las voces de las mujeres que resistieron en la oscuridad, de los hombres que soñaron con libertad, y de los inocentes que fueron lanzados al abismo. Los historiadores modernos intentan reconstruir la verdad con fragmentos, registros, monumentos, testimonios tardíos, pero hay algo que los documentos no pueden atrapar: la esencia espiritual de aquel sufrimiento, la vibración invisible que recorre todavía el océano. Cuando el viento sopla del oeste al amanecer, dicen los pescadores que el agua canta, y quien escucha con el corazón, entiende el idioma del recuerdo. El comercio británico levantó imperios, pero también dejó heridas que traspasan siglos. Reconocerlas no es un acto de culpa, sino de humanidad, porque cuando el pasado se nombra, las almas encuentran reposo, y el mar deja de rugir con tanta furia. Y mientras cerramos esta travesía, una pregunta queda flotando sobre el horizonte: ¿cuántas verdades más siguen ocultas bajo las olas, esperando a que alguien tenga el valor de contarlas? Gracias por escuchar esta historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde revelaremos otro secreto que cambió el mundo.